Muy buenos días, señor economista don Fernando Mosquera. Muy buenos días, señor abogado Joaquín Viteri. Encantado de tenerlos acá, doctor Joaquín Viteri. Han estado discutiendo el nivel de crisis por el que está atravesando la institución, pero la perspectiva de daño no atina cómo la oposición política, la que de vez en cuando hace un seguimiento de la situación de la entidad, no atina a ejercitar una visualización para la población afiliada que le permita darse cuenta de que las cosas, porque le disimulan muy bien desde el Palacio de Gobierno y le dicen, para los próximos 5 años, incluido este nuevo director general o presidente del Consejo Directivo, dice, en los 5 años hay cualquier cantidad de dinero. Y entonces todo el mundo nos regresamos a ver y decimos, no necesitamos una institución, un IES, una aseguradora social para 5 años. Sino para 50, para 60, para 70 años, hasta donde lleguen las cuentas que no las manejamos con claridad, porque no ha habido transparencia, más bien dicho. Entonces, la primera interrogante. ¿Qué situación podría estar atravesando la institución si es que persevera este manejo de tipo asalto a los fondos de pensiones o al fondo de pensiones? No sé cuántas ocasiones hemos registrado aquello. ¿Y cuánto es lo que se ha llevado el gobierno? Se ha llevado en buenos... dice, está ganando una tasa privilegiada, dice el señor presidente de la República por allí. Tenemos una grabación del sábado. Hay algunas respecto del IES, pero sería bueno que me escojan cualquiera con la que haya iniciado su intervención sobre la institución, el señor presidente de la República. Véame aquí. Estaba yo también contemplando la Comisión de Trabajadores. La Comisión de Trabajadores está convocando al Consejo Directivo del IES para que explique por qué 4 golpes o en 4 golpes en 2 años apenas, 4 golpes al fondo de pensiones le han dejado, doctor, en una situación, entiendo que complicadísima. La reducción de recursos de pensiones sería ¿de cuánto? Para el 2016. La vocalía de los empleadores dice que más o menos podría ascender a 1.100 millones del 40% y a 1.000 millones de transferencia de fondos. Queremos entender de que 1.100 más 1.000, 2.100 millones de dólares es lo que en cuál golpe o en los 4 golpes se han cogido, pues no hay otra manera sin darle el esbozo ni la connotación de ratería ni cosa por el estilo. Pero se han tomado recursos ajenos. El problema es que el señor presidente confunde, doctor Joaquín, que la plata el dinero de los afiliados es dinero del Estado, dice, y estamos nosotros con nuestro propio dinero pagando o haciéndole ganar a la institución con nuestro propio dinero ingentes cantidades de dinero por concepto de intereses o algo por el estilo. Es inentendible el discurso y es un sofisma del tamaño de una catedral, pues no. Entonces, de eso es lo que yo quería que tengan la bondad de inteligenciarle a la ciudadanía al inicio del 2016. Qué pena traer esto, pero es que no tenemos otra cosa. Y ahora vamos a tratar de hablar también de esto que estaban los otros invitados espontáneamente mencionaron,
el asunto también de las clínicas, o sea, los beneficios que a través de aseguradoras privadas, ellos se han hecho el billete, los beneficiarios de las clínicas particulares tienen un negocio redondo con esta falta de hospitales. Entonces, mire usted el plan maquiavélico, señores invitados. Hacen que aparezca el drama y entonces dicen de golpe, nos vamos a construir 4 hospitales. 500 y pico de millones de dólares van a costar los 4 hospitales de lo que leía esta víspera. Así es que de todo eso, ¿cuál es la lectura que usted tiene coyunturalmente, doctor Joaquín Viteri? Con mi cordial bienvenida también para Fernando. Tenga la bondad. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un lindo año los dos. Gracias igualmente para usted y para todo el grupo que trabaja en esta radio tan importante para el país, para su familia, para sus hijos, sus nietos y todos los que comprenden justamente Radio Democracia, que le ennoblece al país, porque es una de las radios que dice la verdad. Y por decir la verdad es que justamente también se está anunciando la persecución inmoral que justamente caracteriza a este gobierno. Definitivamente recibo mi solidaridad, mi apoyo y el apoyo, porque yo digo esto es el apoyo del país. Yo en estos fines de semana he viajado a diferentes partes del país y en todas las ciudades he escuchado voces de solidaridad, pero firmes, sinceras, de una, podríamos decir, solidaridad absolutamente leal a una radio que está reflejando lo que piensa el país. Porque lo que nosotros decimos, con humildad lo digo, pretendemos interpretar lo que piensa el país, que muchas veces por temor, porque saben lo que puede ocurrir en una persecución política, no lo dice. Pero eso es lo que es el sentimiento del país. Ahora, yéndonos a la seguridad social, yo lo digo frontalmente, como lo hice en la oportunidad en que eliminaron el 40% de la contribución obligatoria del Estado al IES. Señores, jubilados y jóvenes están destruyendo la seguridad social. Ahora sí, no tengo la inseguridad, tengo la seguridad total de que vamos al colapso de la seguridad social. Con el 40% fue el primer golpe, pero en este momento, con la distribución ilegal, porque es que, mire, señor periodista y director de esta radio, si la ley permitiera un traslado de los aportes de pensiones a salud, yo no dijera nada, ni nadie dijera nada, pero prohíbe la ley, prohíbe. Frente a una prohibición, a una separación de fondos, porque hay que estar muy claros para los ecuatorianos, el momento que usted entrega su aporte, este se distribuye en las diferentes prestaciones, un porcentaje va a salud, otro porcentaje va a pensiones, otro porcentaje va a riesgos, otro porcentaje va justamente a cesantía, y así va a usted asegurándolo que si se enferma tenga atención en salud. Si llega a la edad de jubilación tenga una pensión. Pero con lo que está ocurriendo en este momento, les digo con absoluta seguridad, los más impactados serán los jóvenes. O sea, cuando los jóvenes lleguen a la edad de jubilación, no van a encontrar recursos. Óigaseme bien, recursos. Este gobierno se va, deja destruyendo la seguridad social, porque ni piensen en esa reelección después de un periodo, ni piensen, porque no podrán regresar al país, por lo que están destruyendo todo lo que corresponde a la economía nacional y en forma particular, en este caso, a la seguridad social. Han destruido totalmente, de una manera, yo diría, tan temeraria, porque definitivamente no es que se ha hecho de una manera en que, dicen ellos, inclusive de una forma muy manejada calculadoramente, teníamos un informe, y en base a ese informe es que se hizo la distribución de los aportes, disminuyendo pensiones y aumentando salud, porque está con déficit. El otro tiene un superávit. Señor, no hay ningún superávit. Sí. Entiéndalo bien, no hay superávit en pensiones. Los jóvenes entregan su aporte
que se va constituyendo una reserva. Óigame bien, reserva. Lea algún libro que tenga relación con la seguridad social. Se llaman reservas. Doctor Viteri, y este sábado, señor economista, el señor presidente en su acostumbrada sabatina mencionaba, economista Mosquera, mencionaba que el IES no está en crisis. Y entonces está boyante. Claro que sí, dice. En la medida que del incremento del número de afiliados, si incrementando, señoras y señores, el número de afiliados, quiero entender que día a día, semana tras semana, mes a mes, se está poniendo la soga al cuello a la institución. Más afiliados, obviamente, más derechos, más garantías, más servicios, más prestaciones, para que me entiendan de otra manera. No es que esto financia para los créditos al gobierno, desde luego. Han metido tal cantidad de gente, pero por mejorar la liquidez que posteriormente les sirve para ellos, a manera de empréstitos, solucionar sus problemas de financiamiento burocrático y más gasto corriente. ¿Sí o no, economista Mosquera? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, para usted, su familia, su empresa, deseándole lo mejor para este nuevo año y especialmente un saludo muy afectuoso a todos los que en cualquier parte del país nos escuchan y nos ven en esta conversación. Yo creo que hay que partir de que el sofista lo que pretende es hacer ver una realidad que no existe, pero lo más grave es cuando uno mismo se engaña frente a una realidad en concreto. Me lleva a la conclusión de que posiblemente el presidente de la República, el señor presidente de la República, o no tiene toda la información, es decir, ha recibido parcialmente, o no conoce situaciones importantes respecto al tema. Que el IES está quebrado, que lo estamos destrozando. Nunca el IES ha estado mejor que ahora. Vamos a ver algunas cifras del IES, compañeros. 2006, esta es la crisis del IES. 1.574.000 afiliados. 2015, ¿saben cuántos afiliados tenemos? 3.566.000. Ha aumentado en 2 millones el número de afiliados. Se ha multiplicado por 2.5 el número de jubilados. ¿Qué sistema de seguridad social del mundo que en apenas 8 años ve multiplicar el número de afiliados por 2.5 puede estar en crisis? Antes eso lo fortalece, porque hay mucho más la gente que aporta en proporción a los jubilados. Claro, los jubilados también nos han crecido y bastante, de 192.000 a 462.000. Me parece que esto incluye seguro social campesino. También ha aumentado más de 2 veces, no 2.3 puede ser, veces el número de jubilados, pero el número de afiliados nos ha subido 2.5 veces. La pensión promedio, este es el gasto público. El gasto público son ustedes, compañeros, porque nosotros tenemos que poner 40% de estas pensiones. Aumentaban las pensiones, nosotros tenemos que pagar más como gobierno central. Eso es lo que no le decía. Y es tan contradictorio que cuando yo suprima este subsidio porque no se necesita, todos los que se rasgaban la vestidura por el gasto público, por los subsidios, ahora se rasgan la vestidura por haber parado este subsidio. XFM. ¿Y el fondo de pensiones, señor presidente? El fondo de pensiones está quebrado, Correa le ha metido la mano, tonterías que no resisten el menor análisis. Por favor, jóvenes, que no insulten su inteligencia. Cualquier politiquero o politiquero disfrazado de periodista que abra la boca, que hable con pruebas, con datos. ¿Cuál es la realidad? Que el fondo de pensiones tiene cerca de 16.000 millones de dólares, más de 15.000 millones de dólares acumulados. Y no lo tiene bajo el colchón, sería lo más torpe. Lo tienen inversiones y muy rentable. La cartera tiene una rentabilidad como del 8%, al menos la cartera con el sector público. De eso más de 15.000 millones, ¿saben lo que son 15.000 millones de dólares acumulados? 45% son inversiones del sector público, que son las más rentables y más seguras, además con nuestra propia plata. Porque nosotros damos 1.100 millones en subsidio, no necesitaban ese subsidio porque tenían flujo de caja positivo. XFM. ¿Y los fondos previsionales? ¿Se acuerdan el escándalo que hicieron
por los fondos privados previsionales, que en verdad eran hechos con plata pública, eran como 14, habían casos escandalosos. Ministerio de Finanzas, por cada dólar que ponían los funcionarios del Ministerio de Finanzas, donde está un candidato fracasado de la partidocracia, se metió de candidato por creo, nadie votó por él, pero sigue fungiendo supuestamente como representante de servidores públicos. Bueno, esa gente se prestaba a esto. Ponían $1 los funcionarios y todos ustedes ponían $2 para la jubilación de ese funcionario. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber ciudadanos que recibieran doble beneficio cuando se jubilaran? Cuando el resto recibe uno y pagando su propia plata. Entonces esos eran los fondos de jubilación de estas instituciones privilegiadas, ¿no? Yo ponía 10 y el Estado me ponía 20 y al final me iba con los 30. ¿Por qué? Entonces todos esos fondos hechos con plata pública, lo cual era ilegítimo e incluso ilegal, ¿ya? Los retiramos de manos privadas y los pasamos a administración profesional. Exa FM. Bueno, y lo que sí. Lo que ha dicho el señor presidente de la República me lleva a una conclusión y ratifico lo que dije. O tiene la información parcial o no está enterado efectivamente de los propios estudios contratados por la dirección del IES. Hay una empresa, y lo recoge la prensa, que ha tenido la posibilidad de leer el informe de Woolrich, una empresa que ha sido contratada, en que determina cifras realmente preocupantes y que probablemente el señor presidente no las ha leído. Pero, ¿a qué conclusión estamos llegando? Hay que ver antecedentes que ya llevan a esta situación del Seguro Social, que parte desde una disposición transitoria en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde congeló la rentabilidad de la mora de las deudas que tenía el Estado con el Seguro Social. Luego tenemos una reforma, una transitoria también en el Código Penal, Integral Penal, el COIP, en donde una disposición concreta, un candado que existía de quien transfiera los fondos, tendría una pena entre 1 y 3 años, y que estaba vigente, hoy ya no lo está. Y finalmente, como a veces las situaciones no son completas, sigue vigente, si no estoy equivocado, el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, en donde prohíbe, como decía el doctor Viteri hace un momento, el intercambio de dinero de los fondos. Pero la situación va un poco más allá. Decir que es un fondo, el fondo de pensiones, que tiene 3 seguros, que es invalidez, si una persona queda inválida en su trabajo, tiene que recibir una pensión, vejez, los que ya nos hacemos viejos luego cobramos una pensión, y muerte, cuando la persona fallece y son beneficiarios las personas que van a utilizar el Montepío. Entonces, decir que 16,000 millones es un monto importante de ahorro es una falacia mucho más grande que una catedral que usted decía hace un rato. Solamente para poner un ejemplo, de lo que es un buen sistema de seguridad social, que creo que Chile y Uruguay son los mejores en Latinoamérica. Chile tiene 10 veces más en el fondo de la seguridad social, más de 160,000 millones de dólares, 10 veces más de lo que tiene el Ecuador. Es la mayor reserva. Y eso que perdió casi 40,000 millones en la crisis del año 2008. Entonces 16,000 millones, cuando en el año 2016 va a tener que desinvertir para pagar pensiones cerca de 1,600 millones de dólares, y adicionalmente el fondo de pensiones deja de recibir ese subsidio de casi 100 millones mensuales, de 1,100 millones de dólares, y este cambio de porcentaje, que va a ser otros 1,000 millones de dólares, es una muerte anunciada en el corto plazo del fondo de pensiones. Pero esto se sustituye, Gonzalo, y solamente con esta idea quiero terminar. Esto se sustituye con una disposición en la ley que eliminó el 40%, que debería llamarse de injusticia laboral y no de justicia laboral. En donde el quitar este subsidio del Estado va en dirección contraria a la declaración gubernamental de que se va a eliminar los subsidios a los ricos. Se está eliminando el subsidio a los más desprotegidos de la sociedad, a los más pobres. Y por lo tanto,
eso no durará mucho, y no lo decimos nosotros, lo ha recogido la prensa que ha tenido acceso a esos estudios que, si bien por parte de otras autoridades del IES dicen que no están completos, pero son realmente catastróficos. Se estima que Wall Street dice que en 40 años el déficit superará los $200 mil millones de dólares. Es decir, 2 veces el PIB del Ecuador, correcto, es decir, 6 veces el presupuesto del Estado actual. Y yo me pregunto si es que cualquier gobierno, cuando se necesite, tendrá que dar, el gobierno que esté, va a tener esa cantidad de dinero para poder atender esa obligación con los más desprotegidos de la sociedad. Entonces, esa es la conclusión a donde vamos. O bien el asunto estaba correctamente planificado con estas reformas legales que acabamos de decir al Código Orgánico Monetario y Financiero, congelando la rentabilidad y el interés de mora, y después eliminar la penalización a quien podía trasladar de un fondo a otro, para que ya se llegue a esta decisión de eliminar este subsidio que es necesario para el fortalecimiento de quien ha trabajado toda su vida. Y yo recuerdo ya en el ámbito jocoso y de la anécdota como una respetable asambleísta decía que el IES es de todos, posiblemente, y siendo abogada, ¿no es cierto?, no había leído o había olvidado de que la Constitución dice que los fondos del IES son diferentes a los del Estado. En Francia, Gonzalo, lo manejan solo los afiliados su fondo de pensiones. Y ahora, en la posibilidad de que el Estado, como ya lo está haciendo, ha dejado de contribuir con el 40%, debería salir de el manejo de este importante dinero que no es del Estado, que es de los afiliados. Si ya no está aportando, si solamente su obligación como patrono paga los aportes de quienes están trabajando, pero ya no aporta para el sostenimiento de las pensiones, debería salir, porque estos fondos son eminentemente privados, como reza y dice la Constitución. Viene Joaquín Viteri. Yo quiero antelar su participación, número 2. Doctor Joaquín, porque en este informe que menciona el señor economista Mosquera, y que trajera a colación Carmen Corral, la exintendenta de Seguridad Social, en este gobierno precisamente la retiraron del puesto, una gran patriota y una persona que conoce para la gente del Estado llano, al dedillo esta situación cuantitativa del IES, y que merece todo nuestro respeto conceptual. Ella dice, en efecto, que las cifras sobre fondos del IES, dice esta Bolris, son escalofriantes, bien dice, son escalofriantes porque usted no puede defender, pero bajo ningún punto de vista, colado de ningún argumento, peor de una falacia, el hecho de que el déficit sería de 2 veces del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la producción nacional, de todas las cosas, todo lo que usted imagine, todo, esto no, todo, el PIB, el Producto Interno Bruto, la medida violenta, la Constitución, obviamente, y la medida violenta la ley, ¿ok? Carmen Corral. Y Manuel Vivanco dice esta otra cosa, el pago de pensiones no se verá afectado en 5 o 10 años, pero quienes sufrirán serán las personas de mediana edad y los jóvenes, asunto que usted lo precisó. Quedemos en algo, ¿están bien hechas las cuentas de parte de Vivanco? ¿O son 5 años en lo que realmente sería solvente en sus obligaciones el Consejo, digamos, el Consejo que dirige la institución de los afiliados, el IES? Esto tenga la bondad de explicarnos, señor doctor Joaquín. Perfecto. Primero hay que partir algo que lo dije en este mismo medio de comunicación. El 40% que entregaba el Estado como contribución permitía, como bien lo ha dicho el economista, la sostenibilidad de pensiones. Es decir, la pensión
de los que estamos sobre los 60 años y las pensiones de los que están en este momento en los 30 años. Esa es la sostenibilidad que entiende el gobierno, no el superávit. Es decir, no hay ningún superávit sin una reserva, que es la que está entregando el joven actual afiliado al Seguro Social, para cuando le corresponda llegar a la jubilación, recibir la pensión. Pero si de aquí a 5 años, y hay que estar un poco en el tema, inclusive yo diría, de diferentes criterios sobre lo que está impactando, anualmente le quitan al seguro 1.100 millones por el 40%. Y de acuerdo con otras cifras, se habla de 1.600 millones por el traslado del fondo de pensiones al fondo de salud. Es decir, hay un perjuicio de 2.700 millones anuales que en los 5 años del 2015 al 2020, que va a imperar este cambio de aportes de pensiones al sistema de salud, va simplemente a permitir un perjuicio, óyeme bien, de 13.500 millones al fondo de pensiones. Hay que estar muy claros. Va a ser un impacto de aquí a 5 años, yo diría, un poco contrariando lo que ha dicho el señor Vivanco, en el sentido de que de aquí a 5 años ya tendrá un impacto el fondo de pensiones, que va a afectar a los jubilados que accedan en ese momento a la pensión y también, yo diría, a las futuras generaciones que serán las que realmente verán muy difícil su pensión jubilar. En definitiva, nosotros consideramos que el tema es sumamente grave porque en este momento yo diría que hay la inseguridad jurídica más grave que se ha registrado en la historia nacional. Porque mire, como bien hacía referencia, la Constitución es muy clara. Dice, los fondos y reservas de la Seguridad Social son distintos del fisco y no podrá ninguna institución del Estado intervenir en ellas. ¿Qué está ocurriendo en estos días? ¿Ese señalamiento es de la Constitución o de la ley? La Constitución establece de manera expresa en el artículo 372. Los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir en forma adecuada los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir al disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Una organización regulada por el Código Monetario Financiero, la Junta Reguladora Financiera, ordenó que el BIES invierta 870 millones en los fondos de deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas. Es decir, en este momento no hay ninguna autonomía en la seguridad social. Lo que acabo de leer de la Constitución ya no existe para este gobierno. Y yo diría que para este gobierno la Constitución, en el momento que hicieron las enmiendas, prácticamente desconocieron la vigencia de la Constitución. Y en seguridad social lo están ratificando. Es decir, están tratando de que cualquier institución, Ministerio de Finanzas, juntas reguladoras, intervengan en los fondos de la seguridad social y digan, este monto va a distribuirse para el gobierno, porque se están entregando fondos de los asegurados al Estado. Se le dice, va a entregarse lo que se había previsto, 750 millones, no, se van a dar 870 millones. Se incrementan los recursos y se disminuye el patrimonio que tiene justamente la seguridad social y fundamentalmente el fondo de pensiones. Porque ¿dónde están las reservas de la seguridad social? En el fondo de pensiones. Porque las demás prestaciones son inmediatas. Las prestaciones de salud fundamentalmente. Entonces, nosotros nos encontramos frente a una situación sumamente grave. Y yo le digo con cifras, perdón que le interrumpa. En este momento, para el 2016, ya se asegura de que no va a haber recursos para pagar pensiones en el 2016 y tienen que coger las reservas actuales, que son las que justamente nosotros estamos hablando, de las que tienen que permitir la sostenibilidad. Esas reservas se están tocando
para efectos de que pueda pagarse las pensiones del 2016. Ya se habla de que 1.738 millones hacen falta para pagar las pensiones del 2016. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdadera inexistencia frente a la realidad que está ocurriendo en el seguro. Ahí es donde no entendemos, y le paso el turno al señor economista Mosquera. Para esto, que es obligación fundamental, irreemplazable, urgente y prioritaria, ya no sé qué adjetivo más usar, no van a tener el dinero. ¿De dónde van a financiar? Y perdone la ignorancia, tanto el autor de este anuncio como es el señor presidente de la República, como los amables oyentes que seguramente conocen un poco más de estas movidas. ¿De dónde van a sacar 521 millones? 521 millones. Esta cantidad contempla la construcción de hospitales en Guayaquil de 550 camas, fantástico. En Machala de 120 camas, en Quevedo de 100 camas y en esta capital de 400 camas. Son hospitales medios altos, o sea, son hospitales grandes, digamos. Muy bien. El señor presidente anunció, pero yo revisando las cifras veo que por conveniencia de las administraciones de la Seguridad Social, o sea, del IES, en los últimos años, por urgencia para atender a la población afiliada en su prestación fundamental, que es la salud, han permitido que en el 2015 los hospitales particulares, ¿para qué vamos a estar dándonos la vuelta? Le dan otro nombre aquí. La infraestructura privada, la infraestructura hospitalaria privada ha sido, digamos, aventajada con alrededor de 780 millones. Con 6,5 millones de atenciones, 780 millones de costo. Solamente en el 2015. Y le pongo de nuevo a la audiencia y a usted, señor economista, le pongo que el plan prioritario de infraestructura hospitalaria va a costar 521 millones. ¡Qué ineficiencia más terrible que habiendo estado 9 años en el poder, recién se den cuenta de que las políticas internas del sector hospitalario de la institución IES han estado beneficiando en chiquis a los hospitales particulares? Si es que no hubiera habido los fondos y se les hubieran dado a plazos o para pagar en 10 años, qué sé yo, ¿no es cierto? Y ahora incluso los hospitales han parado la atención a la población afiliada y andan reclamando, dirán me deben, hay que pagar pues, pero andan reclamando, por aquí tenía la cifra. El último saldo 120 millones me parece. ¿Poco más? El saldo final. ¿Cuánto? 120 millones, lo último que se está... Creo que es más, ¿no, doctor? 100... No, pero es que el asunto, Gonzalo, es un poco más... A ver, claro, ustedes son los que conocen. En el año 2007, cuando asumió el poder el señor presidente de la República, y un distinguido economista fue de director del Consejo Directivo del IES y posteriormente otro economista que estuvo bastante tiempo, el Fondo de Salud, que es un fondo de reparto, es decir, lo que entra sale, no es un fondo previsional, tenía un saldo de más de un rotativo, sí, para construir justamente infraestructura. Tenía un saldo que superaba los 500 millones de dólares. No gastados. No gastados, no invertidos. E invertidos. Es que el negocio estaba por este otro lado. Más con ahora, las aseguradoras, más ahora, las casas de si me permite, Gonzalo. privadas. Si me permite, Gonzalo.
A eso hoy, por la prensa, hay información que tienen un exceso en el pago de 750 millones adicionales. Si usted suma los 500 millones que tenía en positivo, más los 750 en negativo, se han utilizado en el pago a clínicas y hospitales privados más de 1.200 millones de dólares, según fuentes de la prensa. No, este rato puedo confirmar lo que dice la prensa. Uh-huh. Con eso se pudieron haber construido hospitales de primer orden, es decir, del costo de 100 millones de dólares cada uno, casi 13 hospitales o 12 hospitales mínimo. El Seguro Social, después de los municipios y de lo que fue el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, hoy en Inmobiliar, tiene la mayor cantidad de terrenos en las principales ciudades. Es decir, no había la restricción de no tener donde hacer los hospitales. Diga usted en el Batán, atrás de donde está el trole. Todos esos terrenos son del Seguro Social. Frente a la parada del trole, del Batán, todos esos terrenos son del Seguro Social. Los que están donde está la Plaza de las Américas, en la parte de atrás, en el sur, en Guayaquil igual. O sea, había la posibilidad de ahí sí declarar una emergencia económica y construir infraestructura propia del IES y no hacer el caldo gordo a inversionistas de la salud privados. Pero vamos un poco más allá. Decir esto que es necesario que se va a hacer con una inversión de 500 millones de dólares, Gonzalo, realmente es un chiste de mal gusto. Uh-huh. Porque darse cuenta a los 9 años, cuando han pasado 4 administraciones, que eso se debía hacer y habían informes de la antigua Comisión Técnica de Inversiones, de la propio Departamento Legal y de Inversiones del propio Seguro, que eso era la opción más adecuada. Decir a los 9 años que se va a hacer, realmente sí nos ha sorprendido. Mire, usted hace un momento decía una cosa que es importante a propósito que estamos hablando del Fondo de Salud, que ahora hay de 1,5 millones, ahora son 3 y más millones de dólares de afiliados al Seguro Social. Lo que usted decía hace un momento, eso se conoce en un antiguo refrán de los mayores. Pan para hoy, hambre para mañana, porque en el mañana son atención médica y pensiones, esos nuevos afiliados. Por lo tanto, un fondo previsional se nutre de 4 fuentes, y así fue hecho el estudio actuarial del IES. El aporte del trabajador, el aporte del empleador, que es un poco más del 20%, y el 40% de la seguridad del Estado que financiaba las pensiones de la Seguridad Social. Así está hecho el modelo. En el caso de Fuerzas Armadas y Policía, el Estado paga el 60%. Como son los afiliados, solo el 40%, pero así funcionaba. Eso es como está hecho actualmente el estudio. Porque el Fondo Provisional, aparte de recibir esos aportes y el 40% del Estado, esos 3, invierte para que eso produzca intereses, y como cualquier seguro del mundo, se forman reservas técnicas actuariales. El haber dejado de pagar el 40% también está dejando que no se hagan las inversiones, y ahora, como decía el doctor Viteri, en el 2016, tenga que venderse más de 1.500 millones de papeles en inversiones para poder pagar pensiones. Entonces, por cualquier lado que se vea, es insostenible de que tiene suficiente dinero el fondo de pensiones, que como decíamos hace un rato, imperdonable, que son 3 seguros los que están ahí, invalidez, vejez y muerte. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que transparentarse. Una reflexión final en esta parte, Gonzalo. Si se han hecho una gran cantidad de reforma legal, en códigos monetarios, de procesos penales, de comercio, etcétera, ¿por qué no se ha hecho la ley de seguridad social? Porque saben que los principios constitucionales que están ahí le costaría a este gobierno o a cualquier gobierno que esté administrando el Estado una gran cantidad de recursos. Es por eso que las reformas cosméticas que se están haciendo únicamente son cortoplacistas. Pero vuelvo a reafirmar, es pan para hoy, pero hambre para mañana. La sostenibilidad del sistema de seguridad social está en serio peligro. Qué pena. Lo final, ya se nos terminó el tiempo, doctor Joaquín Viteri, pero dígalo, lo final. Miren, definitivamente con lo que se ha hecho el análisis de hoy, mucho me temo que el problema es muy grave. O el señor presidente de la República
no conoce el informe del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o le están dando cifras falsas, porque lo que se viene es absolutamente grave. Solo para poder financiar pensiones se requieren, ya lo ha dicho el propio presidente del Consejo Directivo, 1.588 millones se van a quitar de las reservas de los jóvenes que están aportando al Seguro Social, es decir, de los que están en los 40 años, en los 50 años, esos recursos marchan, perdónenme la mala expresión, y además 150 millones van a necesitar vendiendo los inmuebles que son de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, yo creo que es importante que se transparente, se diga la verdad. ¿Estamos en crisis con la Seguridad Social? Sí. Por estas razones nosotros nos encontramos frente a una situación de que, como usted bien hacía referencia, se les pagó 751 millones a las clínicas privadas en el 2015 y se les va a pagar 760 millones en el 2016. Entonces, todos los recursos de la Seguridad Social están prácticamente entregándose a sectores vinculados con el gobierno, hay que estar muy claros, porque somos beneficiarios de la ineficiencia, de la negligencia del gobierno de no haber construido oportunamente. Desde el momento en que ellos hablaron de la universalización en la Constitución de la República del 2008, debieron construir los hospitales, como lo dijimos oportunamente en este medio de comunicación hace muchos años atrás. Es decir, dejaron de hacer esta construcción de hospitales y ahora beneficiaron a las empresas privadas que se dedican a la salud, y para el pueblo, para los afiliados, para los beneficiarios de la Seguridad Social, esto quedó como un sueño y prácticamente como una teoría que está solamente enmarcada en la Constitución de la República. Siempre aquí, la verdad.